Gigantes Podcast. Baloncesto hablado. They're gritty. They find a way to win. They never quit. So just bringing that New York mentality every single night, playing in it, you get to recognize and you get to live in that kind of culture. Esto es El Reverso, conducido por Gonzalo Vázquez y Andrés Monge. Buenas noches, Andrés. Muy buenas. Oye, en esto del mercado de traspasos, déjame empezar diciendo que hay movimientos esperados y movimientos inesperados, y muy pocos cumplen las dos condiciones. Pues yo creo que lo ocurrido entre Nueva York y Minnesota, arrancando octubre, fue uno de ellos. ¿Era un movimiento esperado? Pues sí, porque sabíamos que el siguiente paso iba a ser mover al principal activo que tenían los Knicks, que era Randle, y hasta cierto punto, no sé si la llegada de Towns, que estaba en la órbita de los Knicks, como estamos tú y yo, y el resto de población mundial. Por parte de Minnesota, también aliviar carga financiera para seguir construyendo en torno a Edwards. Eso es. Y al mismo tiempo inesperado, pues sobre todo por el timing. La primera semana de octubre. Quiero decir que nos pilló un poco por sorpresa a todos. Ya solo esperábamos el arranque de temporada. Y no fue una firma cualquiera, no es un pequeño intercambio, es uno de estos traspasos que potencialmente, pueden alterar el mapa. Entre dos equipos de élite, además, Gonzalo, Exacto. que no es nada habitual. El caso es que cuando se produce, leímos de todo, pero sobre todo mucha cuota de que ambos salían perdiendo. Había además como una corriente contagiosa a la que tenía que sumarse todo el mundo, pues a cuestionar un poco ese traspaso. Esto es lo que llevó, por ejemplo, a un Howard Beck a ponerle ironía en la entradilla de una pieza cubriendo precisamente ese traspaso. Decía, ¿cómo? Towns, ese número 1 del draft que no ganó una sola serie de playoffs en 8 años de carrera, ese 7 pies alérgico a proteger su aro, el mismo cuya defensa ponía de los nervios a Thibodeau, el tipo al que quedan por cobrar 220 millones los próximos 4 años, ese es el Salvador. Claro, todo eso respondía, a juicio de Beck, esa óptica negativa a una tentación por recordar a los anteriores Knicks, o a los Knicks de todo el siglo XXI, los Knicks de la era Dolan, que cuando todo parecía ir bien, bueno, pues ya veíamos que iba a perder la cabeza en uno de esos órdagos grandes que lo condicionaran todo. Decía que es tentador concluir algo así, pero que esta vez no. Es que al final, Gonzalo, si uno hace un repaso de los grandes nombres que pudieron llegar a los Knicks los últimos 20 años, en la inmensa mayoría, casi en su totalidad, de hecho, existía algún tipo de asterisco. Por eso, yo, si recuerdas, he llegado ya a decir, el curso pasado sin ir más lejos, que Branson estaba en el principal escalón de jugadores de los Knicks este siglo, junto a Melo, que es seguramente la única gran estrella que ha ejercido como tal de forma sostenida. Aunque el asterisco también lo tenía Melo, en su caso, por lo ocurrido en aquel traspaso. Porque si para hacerte con un jugador desmontas toda una estructura, claro, pues obviamente da que pensar. El caso, Gonzalo, es que al margen de Melo, otros grandes nombres este siglo en Nueva York, pues no sé, Amar'e Stoudemire. Amar'e Stoudemire, fantástico jugador, pero en un estado físico muy frágil. Nombres como McGrady, como Francis, como Penny Hardaway, incluso claramente en su cuesta abajo. Nada que ver con la situación actual. Thach Randolph, incluso Stephon Marbury, Gonzalo, que tuvo un pico muy alto, es cierto, pero era obvio que llevaba asociada una inestabilidad mental no menos grande que ese pico. Claro. Y precisamente por eso poner perspectiva en esto de Towns es muy interesante, Gonzalo, porque no hay tantos casos de jugadores que entrando en plenitud, que es el caso de Towns, lleguen a unos Knicks, ojo, ya formados y de élite. Porque eso es lo que hace este caso verdaderamente especial y por eso nos queremos detener en él. Contrariamente a los otros. Bueno, pues esa era la tradición en la era Dolan, que siempre insistía en la opción número 1, la mesiánica, que no está mal en teoría. Lo que pasa es que el problema estaba en las que él creía que eran las opciones número 1, además para hipotecarlo todo, o sea, el futuro. Y si no salía bien, pues hacíamos caja y notabas, veías la subida del precio de las entradas. Me dijo una vez un periodista, a ver con qué te crees que se paga la reforma. Y le dije yo, hombre, que son más de 1.000 millones. Y dice, no, toda no, pero ¿ves esa grada de ahí? Y me apuntaba al túnel desaparecido de Willis Reed. Bueno, el caso es que volvía a la carga Beck diciendo que de verdad, que esta vez no es así, que no se ha entregado la casa a nadie. Yo creo que eso es bastante que por fin obvio. Está a buen recaudo. De hecho, yo tengo bastante claro, Gonzalo, que lo he entregado a cambio Randle, DiVincenzo, esa primera ronda protegida, por un jugador de 28 años, y te pones a hacer números, 28 años, All-Star, con ese potencial, manteniendo varios complementos de élite. Yo creo que es algo ambicioso, es cierto, pero es algo razonable.
Porque no olvidemos, y esto yo creo que es clave durante todo el programa, que Towns no llega a los Knicks para ser el líder de nada, no es salvador de nada. El líder ya lo tienen, Gonzalo, y el líder juega de base. Bueno. Towns llega para ocupar un papel de lo que llamábamos, sin ir más lejos la semana pasada, de estrella complementaria. Eso lo de es. Paul George, básicamente lo mismo, de jugador que posibilita un salto de nivel para un equipo, ojo, que ya está en la élite. Pero la presión del liderazgo en absoluto se deposita en él. Andrés, nadie sabe ni cómo, ni dónde, ni cuándo terminará esta etapa. Lo que sí sabemos es que esta etapa ya ha empezado y efectivamente tiene un nombre como líder, porque ese es el equipo de Brunson. Sin duda. Y todo lo que viene ocurriendo desde la gerencia, pues sí, refuerza el plan de arroparle. Es la idea de gestar un contender creando capas en torno y a partir de él. Eso es. Eso es un jugador franquicia. A partir de un tipo, recordemos, que extiende su contrato en verano por más de 100 millones menos de lo que podía ganar. Eso también es un jugador franquicia. Y que una vez has perdido a Hartenstein y a Mitchell Robinson, como siempre, ya sabes, está en mantenimiento, Entre algodones. pues partir de arranque con un 5 real y no nominal, como pudimos ver a Chihuahua el año pasado, un 5 moderno, un spacer, un apoyo a Brunson, tiene de entrada todo el sentido del mundo, como parece tenerlo esta vez, pisar el pedal. Es un salto de calidad, Gonzalo. Se podría decir incluso que el primer gran movimiento ambicioso al máximo del verano lo hacen por Mikal Bridges. Sí. Por Bridges, recuerda, dan 5 primeras rondas. Claro, una vez se juntan ese traspaso y la renovación de Anunoby con un contrato de 40 kilos al año, ya sabes que van a por todo. Ahí no había lugar a dudas. Y lo de Towns obviamente llega tarde porque era la guinda. No hablamos de sostener la élite en el proyecto, Gonzalo. Hablamos de que ellos consideran, y así han hecho, así han actuado, que están para competir contra Boston a corto plazo y van a por ello. Ellos creen que pueden hacerlo. Y realmente, Gonzalo, habría opiniones aquí sobre si forzar el rumbo ya este mismo verano era lo apropiado o no. Aquí, pues, según a quien pregunte, te va a decir opciones. una cosa u otra. Sí. Ellos tenían un gran núcleo. Randle, teóricamente, era esa segunda estrella, aunque ya hemos comentado aquí varias veces que seguramente no la ideal para el estado actual del proyecto. Ellos tenían más profundidad con DiVincenzo, con Hartenstein. Bueno, ellos tenían un equipo sólido que, de no ser por la plaga de lesiones, podría haber quizás llegado a finales de conferencia. Pero el punto clave aquí es que todas esas primeras rondas, o toda esa profundidad de más de banquillo, que ahora no tienen y antes sí, que podrían haber empleado por un megatraspaso, en realidad, Gonzalo, si nos paramos a pensar, tenían muy pocas oportunidades de traducirse. Porque cuando hablamos de megatraspaso, nos referimos a una superestrella del máximo escalón. No sé, pues estar preparados ahora que hay run run, ¿no? Y que lo va a haber los próximos meses, por si Giannis pidiera salir el siguiente verano. Algo así, ¿no? Ese tipo de situación hipotética podría cortar la progresión de una candidatura ya real. Porque los Knicks sí tenían intención, y esto es clave, con su proyecto actual, de probar sus límites compitiendo, Gonzalo. Por eso lo de Towns, si bien es cierto que no era imprescindible, dado el contexto que tenían en la franquicia, seguramente sí podría ser lo recomendable para ellos, Gonzalo. Que los estrellones, dices, tipo Giannis, Embiid, Luka, no estaban disponibles. Claro, tú guardas un fajo de picks por uno de esos estrellones. Eso es. Y si no están disponibles, pues puedes repartirlos, aunque luego se los coma todos Bridges. Pero el plan ya es otro. Y no baja un escalón como entendía Morey que le tocaba si George no estaba disponible. Aquí el personaje, un año más, es Leon Rose, Sin duda. que fue agente de Towns durante años. Esto es importante, Y propone hacerse con él sin tocar el núcleo, ese eje vertebral, o a un coste razonable. O sea, Rose es de los que entiende que el crecimiento de las franquicias, ese asalto final, no es predecible, pero sí mucho más lineal si conservas aquello que te ha permitido dar el salto con uno nuevo. Evitar un atajo que se cargue todo, como era la época anterior de Dolan que decíamos, o mismamente hace unos años Sean Marks en los Nets. Claro, cuando la cuota de secundarios puede estar completa, concluyen que Towns es su hombre. Y el perfil o el valor de Towns, por eso de los estrellones y demás, daría para debate, en el sentido de que no es un Tier 1 y tampoco un secundario. Si es que Towns está en ese limbo, Sí. que además cubre una carencia y abra más opciones. Cuando le preguntaron a Thibodeau por todo ello, pues ya sabes, se arranca siempre diciendo algo muy novedoso en él, ¿no? Dice, nunca puedes estar satisfecho. Siempre quieres mejorar y en el momento en que se abre una oportunidad, agárrala. Es lo que han hecho Leon y nuestro equipo, emplear nuestro capital en el draft cuando debíamos hacerlo. Claro que hay riesgos, dice, pero por encima está la realidad de un plan bien pensado. Pues lo has mencionado antes, Paul George, sí. Decíamos aquello de estrella complementaria, complemento estelar. Pues eso creen que les añade Towns, que le llena ese espacio entre estrella y secundario. Pero sin los planes esbozados en la pizarra, viene muy claro eso de que se hacen con uno de los mejores
shooting bigs, o sea, con interiores prácticamente triplistas, uno de los mejores dúos 1-5, Sí. escoltados además por 3 defensores de élite y en un rango de edad entre los 24 y los 29 años. Eso es. O sea, si vamos a contender que no sea solo por un año, como ya ocurrió en 2013 con aquella plantilla dopada de veteranos. Y ocurre como con las bombillas cuando se van a fundir, que alumbran como el sol, pero adiós. Esto es una estructura distinta. Esto es un ejemplo de manual de ingeniería no saliente del draft. Una vez que ya se han ido Barrett, Quickly, Toppin, etc. ¿Riesgos? Pues hombre, Andrés, Hombre, todos, o ni más ni menos que en aquellos equipos cuyos principales activos, que comentábamos la semana pasada, tienen un historial de lesiones, vamos a decir, a tener en cuenta. Porque en los últimos 5 años, pues mira, sí, Towns, Anunoby y Mitchell Robinson, pues se ausentan 1/3 de los partidos. que no es poco. Y Thibodeau aprieta, es decir, que su modelo exprime. Yo diría que lo principal es no terminar añorando todo lo que dieron DiVincenzo y Hartenstein. Ese extra de profundidad. Que también es preguntarse por la incógnita del banquillo. Claro, y luego también lo potencialmente negativo aquí, o el riesgo mayor de todo esto, quizás es que la apuesta ya la han hecho. Es decir, de aquí, ¿dónde van a ir después? La variación de rumbo que tienen es muy limitada. Ya han traspasado sus rondas de valor, ya han apostado económicamente. Si esto no funciona, Gonzalo, se atascan. No cabe otra opción, pero son ambiciosos con sus posibilidades. Mira, Josh Hart, que es un tipo siempre interesante por lo espontáneo que es muchas veces con un micro delante, decía que ellos eran conscientes del poder que tenían y que si bien no podían prometer nada, sí querían dejar claro algo, que los aficionados estuvieran orgullosos de la apuesta a la franquicia. Y eso pasa obviamente por ganar muchos partidos. A los Knicks se les podrá juzgar por muchas cosas, Gonzalo, tú mejor que nadie lo sabes, especialmente de gestión en su pasado, con una larga época oscura plagada de intereses e intereses. Pero lo que están buscando ahora, ser competitivos, buscar de forma razonada ver dónde está su techo, yo creo que es incluso elogiable. Y por eso va a ser fascinante ver hasta dónde son capaces de llegar, Gonzalo, porque la ambición, esa ambición con sentido, ¿no? Esa falta de conformismo que mueve a alguien para ser mejor, para intentar cruzar límites, yo creo que eso siempre hay que aplaudirlo. Y creo que eso es exactamente lo que están haciendo los Knicks. They've hounded Brunson good tonight. Look at the Knicks' continuity. Space in the court. Towns finds Bridges, corner three, it's good. Karl Anthony Towns, couple of beautiful passes. Por cierto, Andrés, que días después del traspaso saltaron como a la vez un montón de piezas que aludían, vamos a decir, a la compleja matemática del asunto. Esto es tremendo, ¿eh? Que, por cierto, si te quedabas en la superficie, bueno, no más que unas cuadraturas financieras, ese tercer equipo de apoyo, no, esta vez sí. Esto es alerta nerd, Gonzalo. Vamos a ver, había que tirar unos meses atrás, pues a la noche del draft, y recordar a un chavalito, tenía 18, 19 años, creo que había hecho en mayo, francés, y unos acuerdos de vieja usanza, de validar mucho la palabra y de comunicarla en una esquina, algo así como de familia y hasta de cine género mafia, que es un poco la imagen que no transmite sanamente pues Leon Rose. Esa noche del draft, los Knicks en primera ronda, ¿qué tenían? Tenían 2 selecciones, 24 y 25, Puntas, y la idea de que iban a terminar traspasando como poco una de ellas. Es lo que hacen, por ejemplo, con la 24, con Keyshawn George, ese pick de Dallas que termina en Washington. Eso es. Y la 25, pues el francés, Paco Dadiet, que está presente en el Barclays con su agente, el europeo de nombre algo impronunciable, y a medida que va cayendo esa primera ronda, ellos perciben el interés de los Knicks. Cosa que al chaval, como es lógico, le hace ilusión. Le hechiza, claro. Aunque aún no supiera que tal vez no iba a percibir el salario que por orden de elección le correspondía. Bueno, para aquellos que no controlen tanto este mundo, lo explicamos brevemente para entenderlo, Gonzalo. Los contratos de novatos elegidos en primera ronda se organizan desde un punto de vista económico, digo, a partir de una escala que otorga salarios de acuerdo a la posición en el draft. Pero esa escala, entre los números 1 y 30, va de una oscilación entre el 120 y el 80% de la cifra marcada ese año. Es decir, el número 1 del draft se lleva el 120% de la cifra planteada para cada año y el 30 del draft se lleva el 80%. Y normalmente ahí, hay que decir, no hay rebajas en ese tipo de situaciones. Los jugadores novatos no perdonan dinero en ese contrato. Bueno, el caso es que David Bauman, que era el agente americano del jugador del francés, le dijo, efectivamente, que existían posibilidades de que los Knicks se hicieran con él en primera ronda. Imagínate la cara del chico, Gonzalo. Pero que para materializarlo le habían informado de que debía hacer un pequeño sacrificio.
Aquí empieza la mía, Gonzalo. Según la escala salarial, el número 25 del draft, que era el que elegía Nueva York, podía optar a un contrato de $2,7 millones el primer año. Pero los Knicks solo iban a ofrecerle al chaval el mínimo disponible en la escala de novatos, 1,8 millones. ¿Por qué sucede esto, Gonzalo? Básicamente, en primera instancia, porque los Knicks sabían que el francés aceptaría la situación. Y eso, desde un prisma financiero, era vital para ellos, porque aquí es donde comienza la ingeniería salarial real y cómo orquestar todo un verano en base a un movimiento, Gonzalo. Debemos de contarlo, ¿eh? Si hubiese sido de otra manera, probablemente lo hubiésemos obviado. Pero de verdad, Andrés, yo es que trato de ponerme en la piel de uno de estos chicos. Vamos a ver, te van a elegir en el draft de la NBA. Te eligen los Knicks. Vienes de cobrar en Alemania, vamos a decirlo en euros, 40.000 euros. Sí, nada. Te dicen, vas a tener que hacer un pequeño sacrificio. Entonces, absolutamente real cuando después de todo esto, el chaval con todo su derecho dice, pero vamos a ver, entonces, ¿cuánto dinero dices que me ofreces? Dice a la gente, $1.800.000. Diles que sí. Adelante. Es que esto le dijo a Bauman, a su agente. Hace muchos años, contamos el caso de Draymond Green, cuando ve su primer ingreso, vamos a llamarlo nómina. ¿No se lo creía? Bueno, el caso es que es raro, porque, para empezar, desde 2019 ningún novato de primera ronda había firmado por el 80% correspondiente en esa escala rookie. Eso es. Y te dices, bueno, pues vale, material profundo de trivial y a olvidarse. No, es que esto es clave. Si Dadiet hubiese firmado por el 100%, por el total, si no hubiese perdonado ese 20%, los Knicks no habrían podido adquirir a Towns, o no de la forma en que lo hicieron. De hecho, una semana antes de la pretemporada es cuando concluyen finalmente que pueden hacerlo así, de la forma en que lo hicieron, que por resumir, sí, nos llegó así el titular. Se traen a Karl Anthony Towns por Randle, DiVincenzo y una primera ronda. Es que cada vez es más necesario, Gonzalo, dadas las circunstancias actuales, además, ir conociendo los aspectos económicos que rige la liga. Totalmente. Porque así vas a poder saber mejor por qué se hacen ciertas cosas. Bueno, lo que han hecho los Knicks este verano es uno de esos grandes casos, porque toda la construcción, por ejemplo, del movimiento de Bridges dejaba a los Knicks con un tope salarial de 188,9 millones, es decir, ligeramente por debajo del segundo apron, que era el clarísimo punto a evitar. Y el de Towns dejaba a los Knicks solo $300.000 por debajo de ese segundo apron. ¿Qué sucede, Gonzalo? Bueno, pues que esa rebaja sobre Dadiet era decisiva precisamente por eso, porque los Knicks pagan el buyout del jugador en Alemania, que eran pues unos $800.000, pero ese buyout llevaba asterisco porque no computaba en el tope salarial. La clave aquí era que el jugador aceptase esa rebaja, pasar de 2,7 a 1,8 millones de dólares, porque eso es lo que podía permitir a los Knicks lanzarse después a hacer otras cosas, respetando siempre el objetivo de no superar ese segundo apron. Simplemente por aclarar, si Dadiet no hubiera aceptado esa rebaja, el traspaso de Towns les habría puesto por encima del segundo apron y no habría podido producirse. Gonzalo, esa es la clave. No se habría podido producir por la normativa vigente. Fíjate la importancia de un detalle que en apariencia es minúsculo. Esto es una especie de efecto mariposa, Gonzalo. Contaba Thibodeau, a posteriori, claro, ¿no? Cuando ya todo había salido bien, que todo formaba parte de un plan de varios años, que todo este proceso que deriva la plantilla actual parte de una organización y gestión bastante minuciosa hasta poder lograrlo. El cómo se puede producir todo esto, Gonzalo, la pulcritud del plan es verdaderamente impresionante. Sí, decía algo así como el trabajo en la sombra de estos años. Es que es verdad. Por concretar, en 2021 firman a Brunson por 3 años con un contrato descendente que concluye, recordemos, la pasada temporada. Cuando firma la siguiente extensión, o sea, este mes de julio, remata 4 años sacrificando 113 millones menos. Al año siguiente, que tantas veces nos preguntamos aquello de, bueno, extienden 4 años a Mitchell Robinson en un contrato también descendente. De hecho, el año pasado percute en la masa salarial cerca de 1,5 millones menos que el año anterior. Otra cosa, lo de Achiuwa. Lo de Achiuwa es muy interesante también porque ellos no lanzan la qualifying Achiuwa, que estaba a unos 6,3 millones. Sí. Le permiten ser agente libre, pero unas semanas después, ¿qué pasa? Pues que le firman por 6 millones. Es decir, siguen con el plan de mantener al jugador, pero ahorran $300.000 por el camino. Y lo del draft 2024 lo has dejado caer, Gonzalo. Muy llamativo. Ellos partían con 2 primeras rondas y acaban la noche con una. ¿Por qué? Por lo que hemos comentado del valor económico fijo de esas primeras rondas, porque no les interesaba tener más de una para este año porque limitaba después su margen de acción. Y así llegamos a Dadiet y ese ahorro del 20% de su salario. Y de paso a Tyler Kolek, su segunda ronda, al que reducen 800.000 en la escala prevista. ¿Qué suponen ambos? Pues un ahorro de 1,3 millones de espacio salarial. Vamos a ver, Andrés, ¿quién lo iba a decir? Los Knicks. Los Knicks dando clases de economía doméstica.
Otra cosa, ellos traspasan también a 3 secundarios fuera de rotación, a Washington, a Jeffries, a Brown, para que su movimiento con Minnesota pudiera hacerse por debajo del apron. Es decir, previamente les firman por cantidades que luego les van a poder mandar a los Wolves. Es decir, todo está pensado al milímetro. Y en realidad, Gonzalo, si echas la vista atrás, lo has comentado para empezar, pero algo así, salvando las distancias obviamente, pero algo así ya lo hacen con Branson en 2021. Porque cuando Leon Rose busca a Branson, previamente tiene que elaborar un trabajo de limpieza que habilitase ¿qué? Pues generarle los $30 millones por los que le iban a firmar, porque si no se hacía eso, no se podía firmar a Branson en los Knicks. Este verano han vuelto a hacer algo similar, solo que ha llevado muy al extremo la sofisticación del asunto, Gonzalo. Y de hecho, yo creo que hay que darle crédito al hombre que está detrás de los números de todo ese plan. Al hombre, vamos a dejarlo claro, que hizo posible ese plan en base a toda la numérica matemática. ¿Me estás diciendo que ha habido un artífice en todo esto? Al que hacer una estatua seguramente mejor que la de Wade. Pues sí, su nombre es Brock Eiler, eso que llaman nerd, allí. Sí. Pero qué importante es llenar una organización de especialistas. Decisivo. ¿Recuerdas en la pandemia que hablábamos de virólogos? Aquí hicimos un programa por el Coaches Challenge y me acuerdo que decía, oye, ¿pero de verdad da para eso? Claro que da, para un programa y un serial ahora con la McDaniels Rule. Bueno, pues Eiler es uno de estos nuevos catedráticos del CBA que operan en el convenio como en un videojuego, con esa estrategia profunda. Tiene un cargo en los equipos, vicepresidente de planes estratégicos, que por cierto ya dejó buenas rentas en los Cavaliers. ¿Cómo le llaman, Andrés? Cap Guy. No podía ser de otro modo. Exacto. Bueno, pues había que contarlo, ¿no? Volviendo a pista, ¿cuál es el uso que podrían dar a Karl Anthony Towns? Es la segunda parte del programa porque es lo que muchas veces se preguntaban viniendo de donde venían los Knicks. Que el propio Atkinson, cuando el otro día lo borda en el Madison, al final del partido también incluso se lo preguntaba. That's going to be interesting for them because 5 out is different. It's going to be interesting, but man, they really hurt us, so be interesting to see in the long run if they can offensive rebound out of that 5 out. Incluso es algo que resolver sobre la marcha sin fecha de caducidad, que es cuando verdaderamente tienes a todo el staff técnico puesto a trabajar. Y de hecho, en una de esas primeras reuniones en que Tibbs estratégicamente se sienta y deja que Herman, Greer, Rick Brunson o Cheeks tomen la palabra, uno de ellos dice, señores, dicen que hemos fichado un 5. ¿Realmente es eso? ¿Eso es Towns? Pues hombre, Andrés, para empezar, sí, el 5, ese 5 etéreo que ha sido Towns desde su llegada a la NBA. Pero tú estos 2 últimos años ves cómo se ha deslizado su papel al puesto de 4, sí, claro. La posición de 4, vamos, más de un 90% del tiempo el año pasado. Y a su sueño más húmedo, que es jugar como 3 puntualmente como alero alto, ¿no? Eso ya no tanto. Pero enquistarlo con Gobert no ha descubierto nada nuevo en Towns. Lo que ha hecho es liberarlo de carga. En un 5, pues que sí, que mata por escapar al interior, por escapar a la zona. Una zona, recordemos, donde también se maneja muy bien. Si es que al final Chris Finch ha abierto mucho playbook a los Knicks para Towns como 4 y como 5. Porque Finch, ¿qué hacía en Minnesota? Lo utilizaba como poste dentro-fuera, como screener, como espaciador al triple. A los cortes, Andrés lo utilizaba de tantas maneras como es posible imaginar un perfil como el suyo. Y su valor, que nunca se puso en duda, ni siquiera por los más críticos, en ataque. Todo su examen mayor ya sabemos dónde iba a tener lugar, al otro lado. Porque ya no tiene el candado, el seguro, la compañía de Gobert. Ahora la protección del aro, pues sí, le corresponde a él. Y es ahí donde preguntarnos por la mayor incógnita. Claro, ¿cómo encaja algo así en la filosofía de Tibbs? Luego vamos a profundizar un poco más en esto, pero vamos a decir de entrada que encaja, que sí le encaja, por supuesto como Spacer, y sobre todo en tenerle mucha fe, porque Tibbs efectivamente lo quería. Es que eso es lo básico, Gonzalo, y vamos a empezar por ahí. Es que el entrenador le quiere, porque si eso no se daba, no hay nada que hacer. Tibbs ya coincide con Towns en Minnesota entre 2016 y 2019 en una relación pues que vamos a decir que tuvo sus altos y sus bajos, recordada sobre todo por el trágico final en el que Jimmy Butler, que era básicamente el ojito derecho de Tibbs, estaba enfrentado a medio equipo y claramente además a la pareja Towns-Wiggins, porque les exigía más. Y lo decisivo aquí es que Tibbs no se niega a ese reencuentro, Gonzalo. Es decir, en el fondo,
todo comenzaba por ahí, porque si a Tibbs no le hubiera cuadrado, esto no habría sucedido. Es cierto que tú haces la contraposición, ¿no?, de los dos personajes y son algo así como el fuego y el hielo, ¿no? Tienen muy poco que ver. Uno es un obseso de las pizarras, un obseso del control y el otro podía jugar directamente sin ellas. Uno es muy serio y el otro prefiere no serlo. Bueno. Pero el punto es que fuentes cercanas a Thibodeau han apuntado que el técnico estaba intrigado por volver a trabajar con Towns. Claro. Ojo, fuera del entorno Minnesota y ver si en este otro escenario era capaz de sacar su mejor versión. Y esto es muy importante. Es importante también eso de trabajar con él sobre la marcha, ese work in progress que tiene el equipo cuando cambia tanto el diseño, porque además hay que verlos con un Mitch de vuelta y a tiempo completo. Decía Katz que nadie sabe si vamos a verlos juntos o separados o qué tiempo Thibodeau va a alternar ambas opciones. Pero sabiendo que los Knicks tienen un entrenador que coge el sueño pegándose con la almohada como con una pizarra, decía, no tengan dudas de que lo resolverá. Pues sí, como resolvió el año pasado, tantas dudas, tantas opciones. Esa posición tan abierta en el 5, con Mitchell, Robinson, Hart, Achiuwa, Gibson, Sims, lo que pasara por allí. Yo creo que mucho de lo que vayamos a ver va a tener lugar ya en 2025. Seguro. Va a recaer en Mitchell Robinson, que ya tuvo una intervención el año pasado en el tobillo y ahora otra. Que no lo vimos en plenitud y toda opción seria o soñada pues pasa lógicamente por verlo sano. Pero es que luego tampoco existe la sensación, Gonzalo, no sé si tú la tienes, pero no parece existir la sensación de que vayan a confiar los Knicks permanentemente en Robinson. Es decir, que le vayan a esperar hasta siempre. No se puede. De hecho, yo creo que su contrato ya es traspasable. Es decir, llegado el punto, le pueden mover. Podría ser, pues por ejemplo, montar un movimiento en torno a él, algunas rondas, quizás el cierre definitivo al proyecto. Esto es un tema a seguir, ¿eh? ¿Cuándo vuelve Mitch y cómo vuelve Mitch? Porque... Pero no traspasas a un lisiado. Claro, efectivamente, tiene que volver y que incluso te dé muy buenos minutos. Es ahí cuando nuevamente cotiza. Exacto, pero en febrero o en julio vamos a prestar atención a qué pasa con Mitchell Robinson, porque puede ser moneda de cambio. Esto va bastante en la línea de la experimentación con la rotación que va a existir, Gonzalo, porque ahora mismo, obviamente, los aficionados de los Knicks te lo dicen, me lo dicen, nos lo dicen, ¿no? Sí. Es muy corta, no hay rotación. Casi la única garantía de rol es McBride, ¿no? Hay muchas cosas por ajustar y todo por descubrir. Comenzando por los quintetos. ¿Cómo se van a mezclar los titulares cuando alguno descanse? Porque evidentemente no se va a poder sostener una rotación de 8 toda la temporada. Ni siquiera Tibbs se lo plantearía. Van a ir probando los Knicks, acertando, equivocándose, descubriendo qué funciona, qué no funciona. Todo de cara a abril y de cara a mayo, Gonzalo, que ese y no otro es el objetivo. Y de paso vigilando la carga física para entonces. Claro, no se sabe muy bien. De hecho, estamos explorando estos primeros encuentros de la fase regular, qué tipo de rotaciones van a existir, cómo se van a alimentar ciertas conexiones, pero es evidente que eso va a ser clave. Gonzalo, llegadas las eliminatorias, por ejemplo, es obvio que el tándem Brunson-Towns se debe alimentar, pero no sabemos si todo el tiempo en pista, alternando descansos para disponer siempre de uno de ellos en ataque. Eso es algo que vamos a ir descubriendo con el paso de las semanas. Clave decías, ¿no? Claro. Sobre todo una sociedad por explotar. ¿Qué es esa? Brunson-Towns, principalmente. Eso. Andrés, la explosión de Brunson, vamos a decir que tuvo lugar rozando el modelo heliocéntrico. A lo Doncic o Harden. Sí. Hay un momento en que eso deja sin sentido a Randle, su gigantesco rol anterior, y da sentido a todo lo demás, a todos los demás. Si tú pasas de Mitchell Robinson a Towns en ataque, por supuesto que ganas una dimensión nueva, que, ojo, traducir en playbook, o sea, más páginas en tu libro de jugadas, y una parte muy subestimada en Thibodeau, que es el flow, cómo vayan encontrándose los jugadores. Y Brunson como partner, por ejemplo, como partner en el pick and roll o en el pick and pop. Si la noche contra los Pacers yo soñaba por ver el primero. He's their leading scorer with 12. Shot clock turned off. Towns left open a three. It's good. Karl Anthony Towns in double figures. Y ves ahí que puede ofrecerse a todos los bloqueos para luego cortar y entrar a canasta o para abrirse al triple, que hablamos de un tipo superior al 40%, o como poste de circulación. Del puñado de parejas, Andrés, para el pick and roll que hay en esta liga que puedan servir por igual a ambos papeles, ball handler y screener, ellos dos son precisamente una de ellas. Bueno, es que las posibilidades ofensivas son básicamente todas, Gonzalo, porque además de las opciones en sí hay que considerar la gravedad ofensiva que generan, la atracción de hombres que acaban liberando al resto. Y los Knicks este año, ojo, están muy preparados para algo así, porque Bridges y Anunoby son dos de los mejores tiradores desde las esquinas que han tenido la liga en las últimas temporadas. Y aunque
bueno, pues estoy todavía intentando entender lo de la mecánica de Bridges. La verdad, lo normal es que si les permiten tirar, no te vayan a perdonar. Ofensivamente, el núcleo duro de los Knicks es seguramente no solo una fuerza ofensiva como no haya tenido nunca Thibodeau, en lo relativo a opciones y complementariedad, Desde luego. sino que de paso es una fuerza de ataque como no han visto los Knicks, Gonzalo, en mucho, mucho tiempo. Pero ¿y atrás qué? Porque esta es la otra clave del asunto. Tú te pones a trazar las líneas maestras del 5 ideal defensivo para Thibodeau y te acaba saliendo básicamente Joakim Noah. Pero Towns va a ejercer como 5 y tienen en común con Noah, pues básicamente que son seres humanos, Gonzalo, nada más, ¿no? Porque hay mucho por probar ahí también. Pues sí, Andrés, donde más dudas puede despertar es evidente en la defensa. Que sin embargo, puede no ser tan débil, esto es una idea de Finch, o que su mala reputación tiene más de fama que de realidad. Uh-huh. Es que verdaderamente lo creía Finch, porque cuando en las rotaciones sin Gobert el equipo funcionaba Sí. atrás, también lo hacía en la pintura. Sí, sí. Parte de esos datos convencen al staff de los Knicks de que la configuración del equipo puede incluso asemejarse a la que tenían los Timberwolves. O sea, un escuadrón de defensores va a cubrir sus carencias y a potenciar su tamaño. Uh-huh. Es que es muy curioso porque es como crear una línea intermedia, una especie de trinchera que reduzca o minimice Eso esa es. dependencia. Decías lo de los datos. Sin ir más lejos, Gonzalo, según Cleaning the Glass, el curso pasado en Minnesota con Towns en pista y sin Gobert, todavía estaba en la superélite Pues defensiva. fíjate, sí, sí. Esto viene a ser básicamente lo de siempre con Towns, Gonzalo. ¿Posibilidades defensivas? Pues también todas. También todas. Es un tipo grande, fuerte, ágil, aguanta los contactos, tiene buenos instintos. El tema con él siempre ha sido el mismo, la continuidad. Las desconexiones, las distracciones, las frustraciones. Cómo estas afectan al producto final. No sirve defender perfecto 3 jugadas si vas a desconectar en otras 2. Ante Denver el curso pasado, serie durísima, que se resuelve en 7 partidos, vimos yo creo que algo muy interesante, como Jokic, que es uno de los trituradores oficiales de Rudy Gobert en la NBA, ¿qué hizo Finch? Pues optó por poner a Towns sobre Jokic y a Gobert, ¿dónde? En las ayudas. Nueva York podría hacer algo similar con Towns y Robinson dejando a Mitchell en las ayudas, pero ojo, igual también podría replicarlo si jugase pequeño. Porque podría usar a Anunoby con ese papel en las ayudas. No genera la misma intimidación, pero sí es mucho más felino y mucho más inteligente en esas lecturas defensivas, Gonzalo. Al final es normal que en cualquiera de esos informes técnicos te hablen del papel abrasivo en defensa de Bridges, Anunoby, Hart, claro. hasta incluso proteger su casillero de faltas. Uh-huh. Aunque aquí la prueba real, yo creo que la final para completar ese examen, pues va a ser Mitchell Robinson. Sí. O sea, verlo con Sí, y sí. sin él. Es que en algún momento los va a juntar, Gonzalo, y ahí vamos a comenzar a desvelar si habrá otro movimiento extra de gerencia o si no va a ser necesario. Porque pasar a Towns al 4 y ver cómo se comportan los quintetos, qué efecto sigue teniendo Mitchell ahí, pues obviamente es algo por ver. Ojo, lo estamos diciendo y que nadie le entierre. Robinson en buen estado Sí. es un jugador de un valor Por favor. altísimo, sobre todo por su capacidad de corrección de tiros cerca del aro y, ojo, su altísima influencia en el rebote de ataque. Si estuviese bien, podría despreocupar casi por completo a Towns atrás y de paso lanzar opciones a quintetos enormes. Gonzalo, con 2 aleros grandes y otros 2 interiores. Los Knicks tienen herramientas para poder ir grande o ir muy grande, cosa que ayudaría a Tibbs a marcar ritmo a partir de su defensa y control de los aros, que sería el escenario ideal. Pero necesitan calibrar, Gonzalo, cómo está Robinson. Claro. Y cómo mezcla con Towns. Y eso puede marcar qué tipo de camino vayan a coger los Knicks desde ahí. Pero es normal preguntarse por esa incógnita mayor, que es lo que ocurre cuando no está Mitchell Robinson y has perdido a Hartenstein. Uh-huh. Y que en esa soledad como 5, pues se termine corriendo el riesgo de abrirle costuras y de paso al equipo. Pero ya digo que hay tiempo para evaluarlo todo. Incluso puedes mostrarte cauto si metes otra vez mano al mercado, que había quien se preguntaba en ese peor caso, y al final ¿con qué te haces? ¿Con un protector de aro sin tiro? ¿O con un nuevo tirador alto sin mucho éxito atrás? Bueno, si me preguntas a mí, dame una réplica de Gobert, o sea, dame algo parecido a Mitch, dame algo que proteja el aro y reduzca un poco los riesgos de Towns. Hartenstein de vuelta, Gonzalo, ¿no? Madre Igual, mía. no sé, otra pieza versátil desde el banquillo. Desde luego. Un veterano que sepas que cumple aunque no te vaya a dar un gran desequilibrio. Bueno, pues las combinaciones son muchas, obviamente, Pero que no sea Gibson, ¿eh? Que ya le queremos mucho, pero ya. Hay que esperar otra nueva llegada de Taj Gibson, efectivamente. Pero hay que ver y hay que probar porque las combinaciones van a ser muchísimas, Gonzalo. Y creo sinceramente, además, que más que Towns, esas combinaciones las va a marcar Mitchell Robinson. Porque si él está bien, creo que abre el escenario ideal para Thibodeau y el que de paso puede hacer a los Knicks más peligrosos de todos, Gonzalo, porque no hay que subestimar el enorme castigo
deportivo y mental, digo, que supone para un rival el permanente temor a que te pulvericen en tu aro con segundas opciones. Y ojo, Mitchell Robinson en eso es un top 3 NBA. Pues hasta aquí un poco esa ecuación Towns en los nuevos Knicks. Vamos a dedicarnos ahora un poco más al jugador, a su perfil, a su pasado y también a esa incógnita que siempre ha sido. Hawes is wide open, right? You got to veer back and got to get him. Yes. And a long rebound. Our guards got to get those. Come on. They got to feel us. They got to feel us. They got to get into them. Let's go. That one hugs the rim and goes down. That'll be 6 on Karl Anthony Towns as well. He goes right over to the official, puts his hands behind his back as to not bump. But Towns is going to foul out of this ball game with 3:09 to go. Bueno, Andrés, no es sencillo hablar de la relación entre Thibodeau y Towns. No lo es. Es muy curioso. Además, Sí. había gente sorprendida de que volviera o que llegara a un equipo de Tibbs, que es alguien que presuntamente solo quiere gladiadores. Claro, Towns, tan contrario a su primer gladiador cuando se estrena como técnico jefe, lo has dicho antes, Joakim Noah, y luego Tag Gibson, que de dónde podía venirle esa querencia. Pues porque siempre le ha tenido mucha fe. Era de lo que trataba de convencer a Jimmy Butler entonces. Y luego Tibbs ha ido tendiendo a creer, sí, en la analítica, que es como decir en el spacing, un factor innegociable en los tiempos duros y al mismo tiempo gestantes entre pues, Barrett y Randle, un aspecto complicado del equipo. Bueno, Towns y Thibodeau coinciden en Minnesota aquellos 2 años y medio. Yo diría que fueron 3 fases, una inicial de reconstrucción, que era la fase permanente en la que estaban los Timberwolves, una segunda muy sorprendente, saldo positivo, ese meterse en playoffs tras 14 años. Bonito, sí, sí. Y una tercera breve y absolutamente infernal, que arranca ese mismo verano. Y que aborta de raíz pues, el proyecto que había empastado a Jimmy Butler sobre la base joven de Towns y de Wiggins. En una cosa coincidían Butler y Thibodeau. Las mayores broncas, las mayores peloteras, las tenían ambos con Towns. Pero mientras la forma en Jimmy Butler fue muy agresiva, yo diría que incluso violenta, la de Tibbs no. La de Tibbs fue correctora, paciente, vamos a decir paternal. Vamos a ver, no solo la diferencia de edad fue determinante, lo cual es lógico, casi siempre en un técnico y en un jugador. Tan joven como era Towns, ¿eh? Hablamos de la mayor diferencia en cuanto a edad mental, de personalidades efectivamente opuestas. Tibbs, uno mataba por la disciplina, por el carácter, por el espíritu guerrero, y el otro, pues mira, no mataba por nada, según el día. Hay una anécdota entre muchas, pero que había un entrenamiento en el que estaban haciendo el 5 contra 5 parados, y bueno, pues Thibodeau estaba explicando algún detalle y lo interrumpe Towns diciéndole, no, mira, es que en Kentucky hacíamos esto y tal, a la mierda Kentucky. Y ahí Butler y Thibodeau iban de la mano. Sí. Que todo esto, a ver, revela un poco la personalidad ingenua también de Towns. Y finalmente pues llegan a un acuerdo natural, eso de coexistir por la base, sí, de la paciencia. Con tiempo pensaba Thibodeau en reeducarlo. Pero no hubo tiempo, porque finalmente en enero de 2019 pues llega a su fin la etapa Thibodeau. Llega a su fin esa etapa como entrenador y como general manager, que yo dudo mucho que esa duplicidad la vaya a repetir algún día. Seguro. Porque Thibodeau es entrenador de la mañana a la noche y pista, cuando duerme Gonzalo. también. Sí, sí. Y su salida, Andrés, después de todo lo ocurrido, vamos a decir que es fría a nivel de vestuario. Incluso ayuda que el sustituto fuera el joven Ryan Saunders, que le supone a los chicos un alivio. Era un entrenador mucho más amigable. No hubo más comunicación entre jugadores y el que había sido su entrenador. Hasta que un par de años después, para situarnos en 2021, pues hay un partido en el Madison entre los Timberwolves y los Knicks. Y aquella noche Towns lleva a Thibodeau a una parte en los pasillos. Solo quería decirte que por mi parte no hay mala sangre por todo aquello, que cualquier mal rollo que pudiéramos tener lo tengo olvidado, y si quieres, le dijo, nos vamos a cenar tú y yo una noche. No salió bien,
la parte deportiva, pero eso no tiene por qué deteriorar nuestra relación. Otro aspecto positivo en Karl Anthony Towns, que tiene las dos caras en su personalidad. Claro, y yo creo que fíjate que aquí, Gonzalo, puede que el momento vital importe y mucho. Porque Towns ya no es el chaval de entonces, y ojo, Tibbs tampoco es seguramente el sargento implacable de sus inicios. Puede que sus puntos tengan ahora más en común que nunca antes. Y eso importa, digo, porque la duda con Towns nunca ha sido de posibilidades baloncestísticas, Gonzalo. Sí de dureza, sí de consistencia. Como con Tibbs tampoco se ha dudado nunca del nivel, sino de la capacidad de flexibilizar o incluso de ceder. Ambos puede que estén ahora más preparados para ser mejores en lo que antes les fallaba. Y contaba Tibbs que él siguió manteniendo contacto con Towns después de aquello, tras aquel episodio en el Madison, y que obviamente, al plantearse el movimiento, los Knicks vieron como ventaja que el técnico ya hubiese trabajado con él. Pero advertía Tibbs, eso fue hace 5 años, debe haber una curva de aprendizaje para ambos y tendremos que ajustar. Es tremendo, por cierto, rebajando el clímax de las cosas Thibodeau, pero no le faltaba razón. Sí. Y un último detalle aquí, Gonzalo, que también puede importar seguramente más de lo que parece. Towns puede sentirse arropado, aunque haya llegado a un sitio nuevo. Lo comentabas hace unos minutos. Primero porque conoce de sobra a Leon Rose, que es el presidente de los Knicks y fue su primer agente en la liga. Segundo porque los despachos también tiene gran confianza con el vicepresidente ejecutivo, con William Weasley, de sus días en Kentucky. Y tercero porque Gerson Rosas, también en la gerencia, dirigió a Minnesota durante 2 años. Y esos miembros personales, aunque parezca que no, Gonzalo, ayudan. Yo decía que es difícil hablar de una relación entre Thibodeau y cualquiera de sus jugadores más allá de que él ejerce, como solterazo que es y entregado a este deporte, pues como padre en todos aquellos jugadores en los que él ha confiado. Siempre en la etapa de los Bulls estarán ahí todos, pues eso, como tótems y pioneros. Pero es más sencillo hablar de la personalidad de Karl Anthony Towns, que ha sido bastante más transparente de cara al gran público, como jugador, como persona, y si te parece, Andrés, también como su legado en Minnesota. Sí. Alguna vez hemos tocado aquí ese perfil de jugador de estrella de larga duración en una franquicia sin gloria final. El caso de Lillard en Portland, el caso de Westbrook en Oklahoma, aunque Westbrook al menos saboreó unas finales. Ese deportista, digo, muy implicado en la comunidad, que puede llegar a dar la impresión de estarlo, Andrés, o cumplir mejor su papel fuera que en la pista, donde tanto importan y tanto pesan los resultados. Yo ahí diría que Towns ha sido el ejemplo perfecto. Seguramente, Gonzalo. Mira, contaba John Krasinski una anécdota que sirve yo creo que muy bien para ilustrar su implicación con la comunidad, Gonzalo. Este mes de octubre, solo unas horas después de hacerse oficial el traspaso a los Knicks, Towns estaba presente en las instalaciones del National Sports Center en Minnesota. Es un complejo enorme con multitud de espacios para el deporte formativo. Bueno, estaba allí con ropa de los Wolves, por cierto, porque había prometido estar. Y se lo había prometido, Gonzalo, a un grupo de niñas de 11 años que jugaban al fútbol. Es evidente que la cabeza de Towns en aquel momento podría estar en otro sitio, porque su vida acababa de cambiar para siempre. Podía tener 1000 cosas en la mente, 1000 dudas, 1000 cuestiones a resolver. Pero estaba allí. Estaba allí porque a esas chicas, en otro evento previo para la comunidad, les prometió que iría a verlas jugar. Las iba a saludar después del partido, puso su mejor cara para hacerse fotos con ellas, para hacerlas sentir todo lo importantes que podían ser, Gonzalo. Y es que aquello no era una promesa vacía, pero es que como esa, hubo otras muchas durante su largo periplo en Minneapolis, Gonzalo. Por eso digo que no sé hasta qué punto es posible hacer un repaso total o final de su etapa, larga etapa en Minnesota. Digo larga, Andrés, porque es que ha cubierto fácilmente un cuarto de la historia de la franquicia, que es una franquicia joven, pero que le ha pasado casi una década allí. A ver, que Towns ha conocido a Sam Mitchell como entrenador. Y aquella guardería entrañable que creíamos eterna, la de Rubio, Lavin, Wiggins, Pekovic, bien, Jelic, pues eran los Timbertrolls. Pero fíjate que hay un mundo, entre todo aquello y el equipo que hace unos meses alcanza las finales del oeste. Ya el equipo de Edwards, de Gobert, de Conley, de Naz Reid. Porque aquí, Andrés, la única constante ha sido él, aquel número 1 del draft. Una corazonada del añorado Flip Saunders. With the first pick, the Minnesota Timberwolves select Karl Anthony Towns. I can't wait to go there and just be part of the greatness that will be Minnesota Timberwolves basketball.
It's such a place where so much love is built, and that's the biggest thing that made me love Minneapolis so much was the fact that I stepped in here and I felt so much love towards me. There is the number 1 overall pick, flushing it home for his first NBA bucket. Fíjate, Andrés, que llega con 19 años Sí. y se va con 28. Claro. Y esto, en cualquier otro jugador es fácil decir, llegó un niño y salió un adulto. No, en su imagen, al menos la más pública, sigue pesando mucho el primero. Como si no hubiera habido evolución, como si Towns fuera un joven eterno, un eterno niño. Pero fíjate que de entonces a hoy no ha habido título, no ha habido gloria final, pero a nivel individual, ¿de qué estamos hablando con Towns? Bueno. Un rookie del año, Mucho prestigio. 4 elecciones en el All-Star, 2 selecciones en los equipos NBA, ese 5 que gana un concurso de triples, más de 13.000 puntos anotados allí. Towns shoots it again. That time he's got it. 60 for Karl Anthony Towns. And the chef's kiss after it. Por eso creo que hay, o puede haber, un desajuste muy grande entre todo esto y la cuota de respeto que tiene. Seguro. O que no tiene. Porque Towns es un jugador al que nunca se ha tomado en serio. No en el sentido canallesco de otros precedentes como, en fin, Artest, un Darius Miles, un Ricky Davis, por aquellos cruces de cables. No, no. Sino en un sentido infantil, blando, desesperante, frustrante, que nunca se ha terminado Towns de sacudir del todo. Andrés, con nosotros la buena comunidad se comunica, ¿no? Y nos venía a decir aquello de, mira, un equipo nunca va a ganar un anillo con Towns como parte importante. Oye, pues aquí hay un reto. Vamos a imaginar que sí. Y esto que decimos responde a una realidad y también, de paso, a un componente injusto de este tipo de casos. Casos en que la fama, hay momento en que llega a preceder al jugador, haga ya lo que haga, y con una única salida, un único perdón, que sería el título. Ya digo que Towns, a mi modo de ver, es un caso muy raro, es una singularidad, porque nadie pone en duda su talento, nadie, su increíble valor en ataque. Pero muchas veces uno ha llegado a recibir aquello de, sí, vale, tiene triple y ya está. Bueno, hay que viajar atrás en el tiempo, Gonzalo, para recordar que en los inicios, al hilo de lo que decías, Towns estaba llamado a ser uno de los grandes interiores de la liga en el futuro. Cuando se hablaba de futuro y de dominio, su nombre salía tranquilamente en comparaciones con cualquiera. De hecho, eran los tiempos en los que se decía que Minnesota podía por fin pasar página y volver a esa época de competitividad que ya tuvieron con otro gran interior, con Kevin Garnett. Con ese punto, además, Andrés, muchas veces oculto en él de unicornio, que así llegaba. Claro, era así. Pero si te das cuenta, es un caso que tiene algún parentesco con el jugador por el que ha sido traspasado, por Randle, principalmente. Porque la era Randle, tú decías aquello de que había llegado a su límite, claro. Pero también es cierto que los Knicks empiezan a asomar la cabeza por él. Sí, sí. Bueno, pues con Towns también. Quiero decir que a los jugadores de transición no se les va a reconocer nunca. Y en esa larga transición, como hablábamos de Filadelfia la pasada semana, los Timberwolves han vivido de todo y muy poco bueno. Bueno, es que la realidad después de toda esa época de esperanzas, de futuro dominio, Gonzalo, la realidad fue mucho menos ilusionante. A medida que iban pasando las temporadas, pues casi más complicadas parecían las cosas, Gonzalo. Cuando Butler llega a Minnesota, saliendo Lavin, rompiendo ese núcleo Wiggins, Lavin, Towns, aquello no sale bien. Con Butler las cosas acaban fatal, porque Butler, seguramente también hay que entender las cosas. Butler estaba en un momento vital y competitivo muy distinto al de aquellos niños, que eran niños, ¿no? Pero es que después de aquello pasan jugadores y jugadores, compañeros a los que conocer, les intentas entender, cuando les empiezas a entender se van, expectativas sin parar, Gonzalo.
todo se acaba fundiendo a negro por HW, las cosas no salían. Una de las mezclas más imposibles. Iban pasando los años. Que yo recuerde. Y ese Towns, Gonzalo, que estaba llamado hace no tanto a estar en el escalón de los Jokic o de los Embiid, sí, en un inicio tenía que ver ese escalón ya lejísimos, casi imposible de alcanzar, con temporadas pues solo salvadas, vamos a decir, por sus números y no por el éxito colectivo. Towns no gana una sola ronda de playoff hasta el curso pasado, Gonzalo. Pues por eso ha sido la constante y es difícil defender que haya sido víctima de algo. Pues sí que lo ha sido. En sus primeros 7 años, que es una fase en la que un jugador joven solo quiere ver un camino, una dirección concreta, por su carrera pasan 5 técnicos y 7 directores deportivos. Tremendo. Una fuerte marejada, dicen los meteorólogos, ¿no? Pues él no ha conocido otra cosa, Andrés, más que una organización que iba dando bandazos. Y luego, permíteme, cuando Butler mete a Miami en las finales, ya empieza a haber incluso una valoración mucho más negativa sobre él. Que Butler tenía razón. Muy revanchista. Claro que tenía razón, pero insisto en que aquella mezcla no había por dónde cogerla. Estoy hablando en serio. El que no esté de acuerdo puede irse ahora. Y recordad que este es vuestro trabajo. No hay nada personal en ello. Ajá. ¿Que se caguen en tus muertos no es personal? Tu temperamento no vale para este trabajo. A partir de entonces, yo creo que el juicio se endurece con él, sobre todo en 2 pulsos, las faltas y las pérdidas. Lo de las faltas yo creo que ha sido su mayor condena, que era el estigma incurable de eso mismo, de que era un jugador infantil, que lo era además en cualquier situación de juego, que le daba igual cometerlas, perpetrarlas al primer cuarto que en la acción decisiva de partido. Decía un analista en su momento, todo eso lo convertía en una diana muy fácil, muy recurrente y a menudo la única. Pero vamos a ver, Andrés, se lo han crujido por muchas cosas. ¿Recuerdas cuando se meten en el play-in? Qué noche aquella. Una explosión de júbilo, Beverly llorando. Bueno, fue grandioso. Sí, sí. Claro, luego acude Towns al podcast de Beverly. Que de entrada ya peligro, ¿no? Y dice... Es que no sé por qué acude, Gonzalo, realmente es el punto inicial de todo esto. Dice Towns que de algún modo aquello fue comparable al título de los Nuggets. Ya está. Si es que tú ves... lo escuchas y él lo dice con todo su corazón, con toda su inocencia. Y aún con todo esto puede haber una lectura muy sana, muy positiva de su paso por allí, que lo daba en un titular el propio Krasinski diciendo: Towns deja finalmente esta casa en mucho mejor lugar que cuando llegó. Bueno, es que hay que decir también que él gestiona bastante bien su propio papel ante la llegada de Rudy Gobert y sobre todo ante la erupción de Edwards, Gonzalo, que era claramente el macho alfa del equipo y puso de su parte en lo que fue el curso pasado, ojo, la segunda mejor temporada de la historia de la franquicia, porque eso también va a ser parte de su legado, Gonzalo. Jugador muy asociable. Como esos amigos de salir en la pandilla y da igual con que los mezcles. Seguramente no un gran líder, Gonzalo, mezclan pero bien, no, claro. Sí ese papel de arropar a ese líder. Soft, esa etiqueta tan injusta muchas veces, de blando, que cargaban jugadores como, en fin, Gasol o Chris Bosh. Un juego de niños aquello, en relación a la imagen que ha sufrido Towns. Blando, se preguntaba también a algún beatwriter del equipo cuando veía el oleaje en contra que recibía pues en prensa nacional o en las benditas redes. Se preguntaban si Blando es una persona al que la pandemia le arranca lo que le arranca. Yo creo que era un titular que decía que el COVID había entrado con todo en la casa de Towns, de los Towns. Se le quita media vida, Gonzalo. Se le muere la madre y otros 6 miembros de la familia. Increíble. Y aquel chico, Andrés, no se rompe, no hizo crack. Se mantuvo en pie y siempre con ese buen espíritu, ese espíritu positivo que sí tiene. Es evidente que su etiqueta de blando va referida donde va referida, que es a su papel en pista. Pero hombre, habría que valorarlo todo. Igual que hacían los médicos con el trabajo de recuperación en algunas de sus lesiones.
menisco, rodilla. Si es que a veces, Andrés, no puedes ser demasiado simpático, expresivo, porque el gran público, sobre todo el rival, no te toma en serio. No si no has ganado y siempre termina todo contigo en el mismo punto. ¿Tú recuerdas la noche que vuelve de aquel infierno de meses sufrido en la pierna? Y de repente nos ganan a los Hawks y olvida todo lo ocurrido para celebrar su regreso a lo loco, por unirse otra vez al equipo, por unirse a sus compañeros y sentir el calor de la grada, de su grada. This is what movies is made of. This is what movies is made of. There's been long days, longer nights, but guess what? All I could think about was coming to Target Center and making it happen. So I appreciate y'all. Yes, sir. Ya digo, y esto lo comprobaremos en su regreso con su otra camiseta, que es alguien muy querido allí. Seguro. Pero sobre todo por la parte, Andrés, que no se veía. Bueno, y luego al margen de lo deportivo, aquí ya sabes que nos gusta mucho fijarnos también en lo demás, porque a menudo, Gonzalo, lo de fuera ayuda a entender lo de dentro y viceversa. Y Towns ha sido una figura, efectivamente, muy muy querida en Minnesota porque se lo ha ganado. Mira, Towns ha liderado, sin ir más lejos, cada invierno, campañas de recogida de ropa de abrigo para la gente en exclusión o riesgo de exclusión social. Ha liderado multitud de eventos para hacer comunidad en la que personas con muy pocos recursos eran invitadas a las instalaciones de los Wolves a pasar jornadas y luego recibían ayuda, comida, regalos. Se enteró, Gonzalo, de que a un ciudadano de Minneapolis le habían robado el coche por tercera vez en un año, que es algo que crea cierto revuelo en su día allí en redes sociales y que genera un movimiento en ellas. Bueno, se entera de esto y lejos de sumarse a recaudar fondos, directamente le compra a él un coche. Él ha tenido presencia en infinidad de situaciones que quizá los seguidores no tengan por qué conocer, Gonzalo, o no tengan por qué valorar. Pero las personas, la que ha estado allí, la gente de a pie, seguro que sí. Y esas situaciones del todo humanas son las que hacen que, más allá de su mayor o menor éxito deportivo, de haber cumplido mejor o peor con todas las expectativas deportivas, Karl Anthony Towns sí que vaya a dejar un legado muy positivo en Minneapolis. Sin ninguna publicidad, además, ¿eh? Es la clave. Pues yo digo que esto del legado generalmente es prioritariamente deportivo, ¿no? Pero la lectura por su legado tampoco es del todo sencilla. No cuando te quedas a mitad de camino, cuando el recorrido queda como incompleto. Pero Andrés, eso no borra tu legado. Si lo tienes. O hablamos el caso de Toronto y Vince Carter y la simbólica retirada de su camiseta. Puede que Towns no haya sido tan icónico, seguro que no, pero sí de un valor, vamos a decir, profundamente familiar en uno de estos enclaves domésticos tan vetados a la gloria que hay en el mapa NBA. Y ahí el tiempo, permíteme, suele curar mucha herida. Bueno, y luego es que en departamentos estadísticos, individualmente, él es uno de los jugadores más destacados de la historia de la franquicia. Líder en triples, segundo en puntos, en rebotes, en tapones, en minutos. Tiene las 3 mayores anotaciones de siempre en Minnesota con 62, 60 y 56 puntos. Ojo que su huella también queda en pista, ¿eh? Pues imagina, Andrés, lo que cambiaría la película si de repente Towns formara parte más de medio siglo después de un título en Nueva York. Por cierto que es un tipo nacido y criado en Nueva Jersey, pero era aficionado de los Knicks. Mira, esta la contaba un insider que estaba en una cena a las 2 semanas de llegar a Nueva York. Estaba en el downtown de Manhattan, te puedes imaginar, ¿no? Estaba con la novia Jordyn Woods, a la que tiene mucho que agradecer en aquello de no haberse roto, etc. Bueno, una cena en un restaurante de estos de lujo, a mitad de velada, seguramente rodeados de lujos, de ese entrar y salir alguna celebrity. Entonces hay un momento en que ella sufre como una especie de revelación y le dice: oye, pero ¿te das cuenta de la vida que nos espera? Espabila un poquito, ¿no? Claro, tú vienes de donde vienes. De Minnesota, en fin, un estado bonito. Que las luces no te cieguen, ¿eh? Claro, entonces se da uno cuenta de dónde está y la responsabilidad que tiene, que a lo mejor puede ser el corte final entre esa eterna infancia y su condición de adulto. Bueno, la de Towns y los Knicks, Gonzalo, es una de las historias más fascinantes que se pueden seguir esta temporada. Porque hay mucho por demostrar, es cierto, pero también porque hay mucho con lo que soñar, Gonzalo. Y cuando las posibilidades son tantas y la necesidad de ambas partes se alinea, pues hay que atender. Creo, fíjate, que encantándome los One Club Men, que ya sabes que me encantan, los jugadores que toda su carrera representan unos mismos colores,
creo que hay mucho de necesidad y de verdad en encontrar otro contexto cuando el inicial no satisface a ambas partes, Gonzalo. Creo que Towns necesitaba otro sitio y que los Knicks han ido a buscarle pensando aún que una década después aquel proyecto de interior moderno, de interior dominante, todavía puede llegar y vamos a descubrir hasta dónde llega la historia, Gonzalo. En fin, yo creo que este es uno de los grandes proyectos en términos de comprobar cuál es su evolución, viniendo de donde vienen la pasada temporada los Knicks, que como veis parecen otro equipo, otra franquicia, Andrés, que uno ha conocido durante muchos años. Andrés, muchísimas gracias. Un placer. Una semana más, como a todos vosotros, por estar como siempre al otro lado. Nos escuchamos aquí en El Reverso este próximo lunes. Un abrazo. Hasta entonces.